Buen día, que el Señor les bendiga. Estamos con nueva tecnología, así que hay que tener mucho cuidado. Pero gracias al Señor. Qué lindo en esta mañana, qué lindo podemos una vez más estar juntos. Qué lindo poder verlos. Para que se los ve bien desde acá. La verdad es que siempre comentamos con el pastor Eduardo que qué bendición que no hay muchas congregaciones que se reúnen a la mañana. No sé si ustedes prestan atención, ¿no? A veces el creyente le gusta más a la noche, ¿no? Pero somos una congregación atípica, ¿no? Nos levantamos temprano. Hay muchos jóvenes en la escuela bíblica y eso llama mucho la atención, ¿no? Y todas las clases están llenas. Y eso es admirable, admirable. La verdad que les tenemos que felicitar por cada uno de ustedes que viene con esa alegría. Y como decía Lorena, disfrutamos mucho ese tiempo de la escuela bíblica. Y aprendemos juntos. Pero yo creo que lo más lindo es, mientras que tomamos unos mates, charlamos, conversamos y hablamos de la palabra de Dios. Y nos hace tan bien. ¿No está de acuerdo? Amén, amén. Es un tiempo muy lindo. Y la verdad es que gracias al Señor por ese tiempo. Estamos muy ansiosos también por este retiro que vamos a tener este fin de semana, este sábado. Así que les animamos también a que puedan estar. Va a ser muy importante porque va a ser un tiempo donde lo vamos a dedicar para nosotros, como familia. Yo que siempre es lindo tener un invitado, una persona de afuera que nos comparta la palabra, pero esta vez decidimos, junto con el pastor, poder dedicar un tiempo como familia, hablar de nosotros, conocernos un poquito más, charlar un poquito nuestros objetivos. Y eso creo que va a ser una bendición para edificarnos más y fortalecernos más, ¿no? Y agradecer al Señor también por todos estos años que el Señor permitió que como congregación continuemos, ¿no? Así que gracias al Señor. El domingo va a ser la reunión normal, la escuela bíblica, y después el culto. Quizás haya una tortita o algo para festejar también el aniversario, así que va a ser un tiempo lindo. Felicito también a las chicas que están trabajando. Se escuchaba ahí pero bueno, estaban ahí trabajando las chicas, estaban ahí a full con todos los globos. Y gracias al Señor, como dijo Lore, por el trabajo que están haciendo, ¿no? Toda una preparación para esta tarde. Va a ser un tiempo también muy bueno para poder compartir. Quiero compartirles este versículo, un tema que siempre, como siempre digo, me gusta ir enganchando y teniendo una relación en las prédicas, en la enseñanza, y tiene mucho que ver con lo que voy compartiendo, ¿no? Hablamos de las pruebas, hablamos de las dificultades, hablamos de a veces las situaciones difíciles que estamos pasando, cómo tenemos que enfrentar cada una de estas cosas. Y también la última vez que compartí, también estuvimos hablando acerca de nuestra posición en el Señor, ¿no? Que estamos reinando junto con Cristo. Y dice el Señor Jesús está plantado como Rey, y aquí en todo el tiempo de su vida aquí en la tierra, Él estuvo reinando también. Nunca dejó de reinar, porque Él, aunque estaba con una corona de espina y bañado en sangre, Él seguía siendo Rey, pero su reino no era de este mundo, no es de este mundo, Él mismo lo declaró. Así que qué lindo que nosotros estamos reinando con Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Así que eso cambia totalmente nuestra visión como hijos de Dios y nuestro caminar también en las cosas del Señor, ¿no? A veces hay circunstancias difíciles, situaciones complicadas, pero seguimos plantados con el Señor, firmes con el Señor.
Y este pasaje que quiero que podamos compartir, vamos a ir compartiendo, desarrollando, Romanos capítulo 8, versículo 28. El pastor Eduardo también el domingo pasado compartió acerca de la fe, de mantener nuestra fe, de seguir confiando en el Señor. Y dice este versículo que es muy conocido, ¿no? Dice Romanos 8, 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Resalté esta parte, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien. Dice que a los que aman a Dios, aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos de nosotros ya leímos este pasaje y nos llena de alegría, ¿no? Nos llena de confianza, de seguridad, justamente en los momentos donde muchas veces son difíciles, ¿no? Situaciones difíciles que pasamos, tanto de enfermedad como de económica, como de salud, familiar. Entender este propósito de Dios tan maravilloso, ¿no? Para los hijos de Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien, todo. Y yo sé que muchas veces no es tan fácil, es muy fácil decirlo, pero decir esta situación difícil, Dios la preparó para mi bien, muchas veces no es tan fácil entender eso, ¿no? Es más, muchas veces pensamos, esta tragedia, este problema que me pasó, puede ayudarme a mi vida, puede ayudarme en algo. Al contrario, muchas veces como muchos, ¿no? Hasta dudamos y empezamos a cuestionar a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Hay muchas situaciones que nos suceden, ¿no? Y muchas veces nuestra pregunta también es: ¿será que Dios es malo? ¿Será que Dios es tan perverso y tan malvado que permite que nos suceda algo trágico? Una vez escuché un ejemplo, ¿no?, de un pastor que decía: ¿será que Dios te rompe la pierna para que decirte cuánto te amo? Es tan difícil, ¿no?, a veces dar una respuesta a eso. Cuando la enfermedad nos llega, cuando el dolor llega, cuando nos sentimos imposibilitados de algo, decimos: Dios, ¿qué me querés enseñar con todo esto? ¿Por qué permitiste todo esto? Preguntas que vienen a nuestras vidas, ¿no? Pero seguimos en este pasaje que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es para el bien. Es el plan perfecto de Dios. Ahora, si nosotros lo creemos o no lo creemos, está en nosotros, ¿no? Creer que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. De vuelta a la pregunta, no sé si te pasó eso, pero ¿cuántas preguntas vienen a nuestras vidas en esos momentos difíciles? Cuando está todo bien, es muy fácil decir: Señor, vos sos bueno, vos sos maravilloso. Pero cuando está todo mal, es muy difícil, ¿no?, creer que Dios tiene en su control todas las cosas. Todo, dice la palabra de Dios, todo nos ayuda a bien. ¿Qué significa todo? Como hoy hablábamos, el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Esa palabra todo incluye, ¿qué cosa? Todo. Creo que no queda nada fuera de la bolsa, ¿no? A veces decimos: no, esto no, esto sí. Lo bueno viene de Dios, lo malo no viene de Dios. Pero dice que todo ayuda a bien. Todo nos ayuda a bien. Qué importante es entender eso. Y también es importante entender el contexto de este versículo, ¿no? Porque acá da una pauta para quiénes son este beneficio. ¿Será que es para todo el mundo? ¿Será que es para todos
por igual, la palabra de Dios lo aclara muy bien, ¿no? Primeramente tenemos que entender que la palabra de Dios dice a los que aman a Dios. Primer punto, los que aman a Dios. Hay gente que no ama a Dios. Hay gente que no tiene a Dios en su corazón. Dios está en el control de todas las cosas, pero este versículo se aplica, dice, para los que aman a Dios. Y también dice para aquellos que son llamados con un propósito, ¿no? Aquellos que caminan en el llamado de Dios. Son dos puntos importantes para tener en cuenta, porque a veces englobamos que esto sirve para todos, ¿no? Pero no es tan así. La palabra de Dios nos aclara bien, ¿no? Dos puntos importantes. Primero, entonces, este principio se aplica para aquellos que aman a Dios y aquellos que están caminando en el llamado de Dios. Para aquellos que viven de acuerdo al propósito de Dios, que están caminando de acuerdo al propósito de Dios. Y entender que Pablo muchas veces no la pasó bien, ¿no? El apóstol Pablo, cuando escribe estas cosas, no era un hombre que andaba en una limusina y dormía en hoteles de 5 estrellas, ¿no? Muchas veces la pasó muy, muy mal, pero él entendía que todas esas cosas servían para el bien, para el bien. Para aquellos que quizás no creen en el Señor, esta palabra no se puede aplicar, ¿no? Muchas veces la vida, las cosas que le suceden no es justamente porque aman a Dios, sino al contrario, porque no aman a Dios y por eso les va mal, ¿no? Así que es importante entender que este principio se aplica para aquellos que aman a Dios y aquellos que caminan conforme al principio de Dios, al llamado de Dios. Y esto de vuelta nos da una tranquilidad, una seguridad que muchas veces nosotros como hijos de Dios no la tenemos, ¿no? Al contrario, cuando viene un problema, cuando viene una enfermedad, como todo ser humano, como cada uno de nosotros, nos invade la desesperación y la angustia. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo a veces no le encontramos la vuelta, ¿no? Y hasta nos afecta en nuestras relaciones también, ¿no? A veces estar nerviosos, preocupados, angustiados por esa situación, hasta dejamos de orar muchas veces. Sin embargo, esto tiene que darnos confianza. Y esto tiene que darnos seguridad. ¿Cómo es que Jesús pudo estar tan tranquilo en una situación tan terrible que Él enfrentándose a un juicio injusto, recibiendo una paliza de gente ignorante que no sabía nada, se burlaba? ¿Y cómo Él podía tener tanta tranquilidad, tanta firmeza? Y eso se aplica para nosotros también. Este pasaje te tiene que dar tranquilidad en esos momentos de dificultad. Cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos tener un equilibrio y serenidad, tranquilidad frente a cualquier situación que nos suceda, frente a cualquier problema que nos pase. Es importante que Dios está en el control de todas las cosas. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene, hoy le cantábamos esta canción, que tampoco nos pusimos de acuerdo, pero seguía adorando, seguía alabando en la tormenta, en la dificultad, en los momentos difíciles. Levanta tus manos a Dios y alaba a Dios, adora a Dios. Dios está en el control. Mire, si Dios tendría que actuar de acuerdo a nuestra perspectiva, Jesús no hubiera ido a la cruz. Porque Jesús oró y dijo, si es posible, tratar de evitar este sufrimiento. Pero si es posible, pero que se haga tu voluntad, no la mía, dijo Jesús. El Hijo de Dios le dijo al Padre, ¿no? El Hijo de Dios le dijo, que no se haga mi voluntad. Yo te pido, si se puede evitar, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y sabe qué pasó? Dios no lo libró de la cruz a Jesús.
Yo me pongo en la situación de padre, ¿no? ¿Y quién le gustaría hacerle pasar por un sufrimiento a su hijo? ¿Y qué sufrimiento? La cruz, los clavos, no solo eso, la humillación, la vergüenza, y de todas esas cosas, el Padre no lo libró a Jesús. Dijo, tenés que pasar por ahí, tenés que ir por ahí. Frente a la tragedia, frente a la prueba, frente a la desilusión, frente a la adversidad, frente a la muerte, cada uno de nosotros podemos estar tranquilos y seguros porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, Dios tiene el control de todas las cosas. Como hijos de Dios nosotros podemos tener tranquilidad. Y de vuelta digo, yo sé que todo esto es teórico y muchas veces en la práctica es donde tenemos que aprobar esto, ¿no? Dios tiene el control. Él es el que guarda nuestras vidas. Ahora, realmente, como dice la palabra de Dios, aquellos que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Nuestro amor a Dios hace que nosotros podamos confiar en Él, ¿no? Yo creo que cada pareja, lo que sostiene el matrimonio, lo que sostiene una relación, es esa confianza en amor, ¿no? No solo que se aman de palabra o muy platónicos, sino que también ese amor hace que podamos confiar uno con otro, ¿no? Muchas veces en una relación, cuando hay celos, cuando hay peleas, es porque hay una desconfianza y realmente no hay un amor sincero o otro tipo de amor, ¿no? Pero si realmente nos amamos, si realmente hay una buena relación de amor, hay confianza, ¿sí o no? Hay confianza, yo confío en la otra persona, yo sé a qué persona estoy amando, con quién estoy. Y ese amor es el que sostiene la relación, ¿no? No importa que estemos solos, no importa que nadie nos vea, no importa dónde estemos o con quién estemos, hay un amor que me une a una persona y que no permite que yo pueda fallarle, ¿no? Si realmente amamos, porque hay una seguridad, una confianza, yo no tengo por qué dudar. Lo mismo que pasa con Dios. Muchas veces, ¿por qué dudamos del amor de Dios? Muchas veces, ¿por qué dudamos, desconfiamos que Dios no está en el control? Muchas veces no entendemos las cosas que Dios hace. Muchas veces no comprendemos, pero si amamos a Dios, a veces sin entender, vamos a confiar y decir, Señor, yo confío. No entiendo por qué, pero confío que me amas. A veces le tenemos que decir al Señor, no me ames tanto. Si estás pasando muy difícil es porque te está amando mucho. Pero el amor confía, el amor, aunque no entienda, confía en el Señor. Me encanta este pasaje también, que quizás vos lo tenés entre los preferidos, ¿no? Pero dice Jeremías 29:11, Dios le dice a su pueblo, un pueblo que estaba pasando un momento difícil y que estaba recibiendo un trato de Dios. Le dice a través del profeta Jeremías, en Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En medio del trato de Dios con su pueblo, había sido destruido Jerusalén, había sido arrasada por el ejército de Babilonia, de Asiria, estaban totalmente destruida en una nación. Y Dios trae este mensaje a través de Jeremías, dice, yo sé los planes que tengo con ustedes, y son planes de bien,
El propósito de Dios es darnos un plan, un bienestar, no calamidad. Ahora, ¿qué es este tiempo de crisis o este tiempo de dificultad? Es parte del proceso donde Dios nos está tratando, donde Dios está trabajando con nosotros. Es parte del plan de Dios. Y cuando Dios se propone un plan, nadie puede detenerlo. ¿Quién puede detener la mano de Dios? ¿Quién puede detener el plan de Dios? Que Él lo estableció con mucha anticipación. Él no es alguien que improvisa, Él no es alguien que, se me pasó esto, así que no sé cómo lo voy a hacer, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo así a ver si da resultado. No. Él desde antes de la fundación del mundo planeó con mucho cuidado cada una de las cosas. La salvación de nuestras vidas, Él la planeó antes de la fundación del mundo. Y su plan es el que permanece para siempre, no nuestros planes. Nuestros planes cambian. ¿Cuántas veces hiciste planes y no lo lograste, ¿no? Como siempre lo hacemos al principio de año, decir, este año me voy a proponer, voy a hacer el régimen, este año voy a hacer ejercicio, este año voy a estudiar tal cosa, este año, llega mitad de año, el tercer mes a la semana ya estás comiendo una asadita. Qué difícil es mantener un plan, qué difícil es sostener un plan, pero Dios trazó un plan y nadie puede detenerlo, nadie puede impedirlo, nadie puede frenar el plan de Dios, ni una autoridad, ni un poder, ni una situación, ningún obstáculo, ninguna muralla, ningún demonio puede detener la mano de Dios. Dios estableció un plan. A través de la palabra de Dios, nosotros muchas veces cuando leemos el libro de Apocalipsis decimos, las cosas se están cumpliendo, las cosas están sucediendo como dice la Biblia. Y claro, porque nadie lo puede detener a Dios, aunque todos digan lo contrario, aunque todos piensen, no es tan así. Dios ya nos avisó y lo dijo hace mucho tiempo. Esto va a suceder y esto así yo lo voy a hacer y así va a pasar. Y cuando nosotros lo vemos, decimos, nos sorprendemos. Decimos, Dios es verdad, Dios es cierto, Dios está cumpliendo lo que dice. Es que Él cumple y nadie lo va a detener. Nadie lo puede parar, nadie lo puede frenar a Dios. Ahora es verdad que no siempre los planes de Dios son agradables para nosotros, ¿no? No es de nuestra conveniencia muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces lo que Dios está tratando con nosotros no nos gusta mucho? Pero es el plan de Dios, es la obra maestra de Dios. Estamos en las manos del alfarero, estamos en las manos de un Dios que sabe todas las cosas, que conoce todas las cosas y que está formando nuestras vidas, está tratando con cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros como su obra no nos agrada, al contrario, levantamos el grito al cielo y decimos, Señor, ¿por qué? Y el Señor te dice, tranquilo, estoy haciendo lo que me propuse. Me encanta esto que dice, Jesús no lo libró a su Hijo de la cruz ni de todos los problemas que tenía que enfrentar. A veces las cosas que Dios permite no solo que no son buenas, sino que son terribles, son trágicas y son difíciles para cada uno de nosotros. Pero es el plan de Dios, es el plan de Dios sobre nuestras vidas. Cuando uno lee la vida de Job, uno puede más o menos tener un pantallazo de cómo Dios obra, ¿no? Un hombre perfecto, un hombre próspero, un hombre bendecido, un hombre con familia, con bienes, temeroso de Dios. Sin embargo, no se salvó del trato de Dios. ¿Por qué está ese libro en nuestra Biblia? ¿Por qué está incluido entre todos los libros, ¿no?
para mostrar un poquito cómo Dios en su sabiduría puede moldear nuestras vidas. Ese trato de Dios para Job fue tan terrible, tan terrible. Leemos ahí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, después de que en un día él perdió sus propiedades, sus hijos, su familia, su dinero, en un día, no en varias semanas, no, en un día. Venía uno avisándole una mala noticia, terminaba ese, venía otro dándole otra mala noticia, terminaba ese, venía otro dándole otra mala noticia. ¿Te imaginas soportar eso en un día? Hasta la mujer de Job le dijo: quéjate de Dios, renuncia a tu fe. Quiero que seguís orando todavía. Maldecía a Dios y terminara con tu vida. Qué lindo consejo que le dio su compañera. Pero Job responde en capítulo 1, versículo 21, dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y a su esposa le dijo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Lo bueno y lo malo, si es un propósito de parte de Dios, lo tenemos que recibir. Porque Dios tiene un plan. Ahora, por supuesto que el proceso muchas veces no es fácil pasarlo, ¿no? Y a veces no es un tiempo, sino que es un periodo de tiempo donde Dios trabaja con nosotros, ¿no? Ahora, lo interesante también en este capítulo, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esa palabra bien muchas veces la relacionamos con cosas que nos traen comodidad, ¿no? Y nos traen seguridad y felicidad, ¿no? Dios tiene lo mejor para mí, Dios tiene el bien para mí, Dios va a hacer cosas que me bendigan, que yo pueda estar feliz. Miren, yo hice una listita, ¿no? Acá hay cosas que nosotros relacionamos con el bien, esa palabra bien. Si Dios me va a hacer bien, entonces voy a tener salud, porque creo en la bondad de Dios. Si Dios me va a hacer bien, entonces me va a dar una casa, porque es una bendición de Dios, ¿no? Me va a dar una familia, que es un regalo de Dios. Me va a dar trabajo, porque es recurso también que Dios puede bendecirme, es otro bien. Dinero, porque es provisión de Dios. Comida, porque es el sustento que necesito. Ropa, el cuidado de Dios. Éxito, porque es sentirme realizado, sentirme feliz. Cuando Dios dice: todo te va a hacer para tu bien. Todo esto nosotros en nuestra cabeza automáticamente decimos: este es el bien, la misericordia de Dios. Por supuesto que no estoy negando que no sean cosas buenas, por supuesto son bendiciones de parte de Dios. Pero de vuelta volvemos al ejemplo de Job. Job perdió todo esto. En un día. Perdió su salud, perdió su casa, perdió su familia, perdió su trabajo, perdió su comida, perdió la ropa, perdió el éxito, perdió todo. ¿Cómo podemos aplicar este versículo a este ejemplo de la vida de Job? Entonces el bien va por otro lado. ¿Qué es lo que Dios, a qué se refiere el bien para tu vida, para que vos para sea algo bueno para tu vida? Cuando Jesús dice, cuando leemos en la palabra de Dios, en Romanos también, capítulo 14, versículo 17, dice: el reino de Dios no es comida ni bebida. Para nosotros es importante la comida, la bebida, la ropa, el dinero, todo eso es importante porque estamos viviendo en un mundo que necesitamos esto. Pero la palabra de Dios dice: el reino de Dios no consiste en estas cosas. No es el punto del reino de Dios que seas prosperado en todas estas cosas.
sino que dice: el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo, alegría en el Señor, justicia, paz. Y ahora quizás la pregunta que me decís: bueno, pastor, pero con eso no se come. Con eso no se vive. No, que de vuelta no te estoy diciendo que no es importante todo esto, pero el trato de Dios es mucho más que los bienes materiales. Es mucho más que la bendición material. Es mucho más que la bendición en esta tierra. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿no? Cuando Jesús enseña en el libro de Mateo acerca de las preocupaciones, ¿no? Todos conocemos este versículo en Mateo capítulo 6, versículo 31. No se preocupen por todo eso. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, dice Jesús, de aquellos que no conocen al Señor. Esa es la preocupación de cualquier persona que no tiene al Señor. Es su preocupación. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo nos vamos a sostener? Jesús dice: esas cosas buscan los que no conocen, los que no creen. Pero Jesús dice: busquen primeramente el reino de Dios. ¿Cómo cambia la perspectiva, no? No cambia el que Dios nos pueda proveer todas estas cosas que necesitamos, pero cambia nuestra confianza. Tener fe en medio de la tormenta, tener paz, tener seguridad, como Job podía declarar, ¿no? Este versículo que lo tenés que subrayar en tu Biblia, ¿no? Job capítulo 19, versículo 25. Job, en medio de que su piel se estaba despedazando y en medio de toda esta tragedia, Job puede decir estas palabras, ¿no? Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechada esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque mi piel se esté despedazando, aunque mi corazón está completamente desanimado, destruido, no doy más. Dice: yo sé que veré al Señor. Mis ojos verán, no otros. Mis ojos verán a mi Redentor. Qué confianza, qué fe. En esos momentos donde no hay solución. Y quizás no se soluciona, hermano. Dios puede hacer un milagro, pero muchas veces Dios no lo hace. ¿Cuánta gente yo puedo hablar y decir: yo me alejé de la iglesia porque estuvimos orando por mi mamá que estaba enferma de cáncer y no se sanó? Y yo me enojé mucho con Dios. Y no fue más a la iglesia. Yo siempre le digo: si vos realmente entregaste tu vida al Señor y aceptaste que Él es el Dios, que Él es Dios y que Él está por sobre todas las cosas, la primera cosa es: ¿cómo le podemos cuestionar a Dios? Yo sé que es difícil, pero perder un hijo, perder un familiar, perder a alguien, que Dios no responda y no se solucione. ¿Quién le puede decir a Dios: te equivocaste? No creo más en vos. Me fallaste. Job se le estaba cayendo su piel, había perdido todo. Y él decía: yo sé que lo voy a ver a mi Dios. Yo sé que me voy a levantar del polvo, me voy a levantar. Mire, del polvo. Y en la muerte, aunque vayamos a la muerte, nos vamos a levantar y vamos a ver al Rey, vamos a ver a nuestro Señor. Porque Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas.
El profeta Habacuc dice en el libro, en el capítulo 3, versículo 17, este versículo también muy conocido, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué declaración. Yo creo que lo tenemos que hacer todo esto para repetirnos a nosotros, ¿no? Porque es muy fácil cuando hay todo, cuando Dios nos bendice en todo. Y es más, nuestras oraciones, el 80% son peticiones por todas estas cosas, ¿no? Que son cosas que necesitamos. Necesitamos salud, necesitamos dinero, necesitamos trabajo, necesitamos familia, necesitamos esto. Señor, te pido, 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 y por la duda te pido esto también. Y cuando terminamos de orar, tu esposa te dice: te olvidaste de pedir por la... también, Señor, te pedimos por eso. ¿Está mal pedir? No, por supuesto que no está mal. Pero podemos hacer esta declaración: sí, Señor, aunque no me des, yo te voy a seguir adorando. O le decimos al Señor: si no me da, cuidadito, Señor, no me doy más a la iglesia. ¿Sabe que hay algunos que parece que le quieren castigar a Dios? Dicen: no diezmo más, porque me van mal en todo. Yo oro, doy el diezmo y parece que me va peor. Y parece como que le quieren castigar a Dios. Dicen: no voy a ofrendar más. No sabe lo que se está perdiendo. Usted mismo se está maldiciendo. Le va a ir peor. Porque el hecho que demos a Dios y ofrendemos a Dios es porque Dios nos bendice. Y si Dios en su misericordia nos recompensa, que gloria a Dios, pero no merecemos ninguna recompensa. No es que yo pongo para que Dios me dé el doble. No funciona así. Damos porque somos agradecidos a Dios. Y si Dios no me da nada, con que me da la vida, conocerme a Él, ya es suficiente. Yo no compro a Dios para que Él me bendiga. Él quiere bendecirme. Y Él va a tratar con nosotros. Tener paz en medio de la tormenta, tener fe, tener calma en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Eso es lo que nos tiene que traer este versículo, ¿no? El salmista David decía también en el capítulo 23, en el salmo más conocido de Jehová es mi pastor, ¿no? Una partecita de ese salmo tan hermoso dice: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, ¿cómo que Dios va a permitir que esté andando por ahí? A veces pasamos por valles de sombra y de muerte. Y no quiere decir que Dios no esté. Dios está ahí. Él está a nuestro lado. Como le decíamos la otra vez, Daniel y sus amigos dijeron: no nos vamos a arrodillar a este ídolo. Y si tenemos que ir al horno, nos vamos. No importa. Y entraron al horno, parece que les salió mal la jugada. Pero ¿qué pasó? En el horno había otra persona más. Esto me llena el corazón. En el horno, hermano, en el valle de sombra y de muerte, hay alguien que está a tu lado. Hay alguien que camina con vos. En el lecho de muerte, en el lecho de enfermedad, hay alguien que está a tu lado. Dice: yo estoy contigo. Tú estarás conmigo, dice David. Dios no se alejó, hermano, en ese momento difícil. Dios no se aleja. Él te está acompañando. Él está con vos. Dice otro salmo, dice: no se turbe vuestro corazón.
Creed en Dios y creed en mí. No se turbe, no se preocupe su corazón, no se angustie. Crean en Dios, crean en mí. Se ve que a los apóstoles no le costó también, así como a ustedes y a mí también. En ese momento de la barca que estaba entrando agua y estaba en el medio del viento y la tormenta y que parecía que la barca se hundía y todo el mundo sacando agua y Pedro ahí corriendo de un lado a otro. Y Jesús estaba durmiendo. ¡Qué irresponsable! ¡Qué Dios sinvergüenza! Este no es un profeta. Estaba durmiendo el tipo. Siempre yo me pregunté, ¿cómo puede ser? Es que Dios duerme en medio de la tormenta. Dios está descansando, tranquilo, mientras que nosotros andamos corriendo, saltando de un lado para otro y desesperados y no sabemos cómo hacer y Dios está ahí. Es que Él tiene el control de todas las cosas. Le dice en el libro de Mateo, Jesús le dice, después que se levanta y reprende al viento y hay tranquilidad, le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué dudás? Jesús estaba en la barca, no se iban a hundir, no iban a perder la vida, estaba Jesús con ellos. Es difícil creer eso, es difícil, no cuesta. Yo sé que así como los apóstoles a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Dios está conmigo, tengo a Dios en mi corazón, pero cuando se viene la tormenta, aguantar. Salimos a correr, salimos a desesperarnos, salimos a no sabemos dónde andar. Jesús está con vos. Jesús está en medio de tu tormenta. Jesús está en medio de tu situación difícil. El apóstol Santiago dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, muchas por situaciones difíciles. Esténse contentos. La semejanza a Cristo no es fácil, no es placentera para nosotros. El plan de Dios es que nosotros nos parezcamos a Él, que seamos como Él, que seamos igual a su Hijo, semejantes a Cristo. Pero esto muchas veces tiene que Dios trabajar en nosotros y muchas veces es incómodo porque Dios tiene que trabajar en nosotros. Y a veces tenemos que renunciar, tenemos que enfrentar a un montón de cosas. Tenemos que sujetarnos a su palabra, tenemos que obedecer, tenemos que ponernos bajo el cuidado de Él. Mire, si hay cosa difícil para el cristiano es que sus pensamientos se sujeten a la palabra de Dios, se sometan a la palabra de Dios, porque nosotros le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta, y hasta que terminamos dándonos cuenta que no, es como Dios quería, es como Dios dice. Sujetarnos a la ley de Dios, sujetarnos a su voluntad, hacer su voluntad. Somos cabeza dura, ¿no? El salmista David, mire, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó, fue lo más maravilloso. Es que eso pasa cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando aceptamos la voluntad de Dios para nosotros y caminamos en su voluntad. Todas las cosas se acomodan, todas las cosas tienen sentido, todas las cosas quizás no se resuelvan, pero tenemos paz en medio de la tormenta. El hacer la voluntad de Dios es lo más agradable. No es aquello que pensamos, todo lo contrario. Hacer la voluntad de Dios es difícil, pero es lo más agradable. El salmista David dice también, porque mejor es tu misericordia que la vida, mejor es
La misericordia de Dios. Lo peor es que Dios a veces parece que no hace nada. ¿Ya que pasó esto en medio de la tormenta? Ora y habla y pide oración y de todo y nada. No pasa nada. Parece que Dios se cayó. El salmista David escribe en muchos salmos, dice: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué escondiste tu rostro de mí? ¿Por qué no me mirás? ¿Por qué no te veo? No te siento, no pasa nada. Pero sabe que Dios está trabajando, como cantábamos, en silencio. Ese silencio que nos atormenta, ese silencio que nos desespera, invisiblemente Dios está haciendo un trabajo espectacular. Dios está más activo de lo que pensás. Dios está más en movimiento de lo que crees. Pensás que Dios está sentado en su trono y no te escucha nada, ¿no? Él se está moviendo, Él está trabajando, Él está activo, pero está en silencio. Y a nosotros nos desespera el silencio. Nos desespera ese momento donde Dios parece que no está haciendo nada. Jesús dijo: mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Pasa que el trabajo que Dios hace no lo vemos muchas veces, pero Dios está trabajando. Aunque no veamos, Dios está trabajando en nosotros. Dios está moviendo en nosotros. Su obra es invisible, pero es una obra grande, una obra tremenda que Dios está haciendo en nosotros. No pierdas la paciencia. Cuando parece que Dios está inactivo, cuando te parece que Dios no está haciendo nada, no pierdas la paciencia. Porque Dios sí está haciendo algo. Dios sí está trabajando en nuestras vidas. Dios sí está en el control de todas las cosas. Dios está tejiendo algo maravilloso. Yo veo ahora a Eddie se dedica al tejido. No sé cómo hace, mueve la boca. Algo hermoso. Ese tejido está haciendo Dios, entrelazando todas las cosas. Tu trabajo, tu familia, los problemas, las necesidades, las dificultades. Dios está tejiendo, haciendo una obra que todavía no lo es. Yo por ahí veo un pedazo de hilo, un rollo de tela. Todavía no está terminado. Somos una obra que está siendo trabajada, que está siendo ordenada por el Señor. Y lo más maravilloso y lo que nos tiene que dar confianza es que Dios se mueve en medio de ese que para nosotros nos parece un caos. En Génesis capítulo 1 vemos en la creación que dice: el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo, se movía sobre la superficie de las aguas, pero la tierra como estaba desordenada y vacía. Había tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía. Dios se mueve en medio del desorden, Dios se mueve en medio de nuestro caos, Dios se mueve en medio de nuestras situaciones difíciles. Y quiero darte una noticia: Él después lo ordena todo. El orden surgió del caos, el orden. En medio del dolor aparece el milagro. Lo que antes nosotros era un clamor, después se vuelve un testimonio. Dios jamás comete errores. En esta mañana quiero que podamos tener esta confianza. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Todas. Esto incluye todo, lo bueno y lo malo, el caos y la bendición, la alegría y las tristezas, la dificultad y la bonanza, la tranquilidad. Todo incluye para bien, todo es para nuestro bien.
Todo es para que Dios trabaje en nuestras vidas. Hasta el mismo fracaso, hasta la misma angustia. Termino con esto. Saben que ese bien que Dios quiere hacer con nosotros, que nosotros lo interpretamos muchas veces como cosas materiales, es trabajar nuestras vidas, es trabajar nuestra dependencia de Dios, porque nosotros creemos que la podemos todos solos. Cuando no tenés recursos, cuando no tenés salud, cuando no tenés una familia, cuando te sentís totalmente vulnerable, ahí clamamos a Dios y dependemos de Él. Vemos también nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestra ignorancia de la sabiduría de Dios, nuestras limitaciones. Yo me pongo a pensar, pensamos que tenemos salud, pero uno ve a un anciano, estamos con mami, con personas que ya están en avanzada edad, la edad, y te muestra lo frágil que somos. Somos algo tan frágil, tan frágil. Nuestra fragilidad delante de Dios, Dios nos muestra a través de una enfermedad. Mirá, dependés de Dios. No sos tan fuerte como parece. No es que podés con todo lo que, con tu dinero te alcance y te sobra y puedes vivir tranquilo. Dependemos de Dios. Dependemos de Él. No te estoy diciendo que no trabajes, que no cuides tu salud, pero dependemos de Dios y Dios trabaja en nosotros esa dependencia delante de Él. Te invito en esta mañana que podamos ponernos de pie y quizás cambiar tu oración. Incluir todas las necesidades, como en el Padre Nuestro que está incluido, danos el pan de cada día. Pero es una partecita de la oración que Jesús nos enseñó. Y tratar de cambiar tu oración. Si el 80% son pedidos, como en nuestra reunión de oración tenemos un cuadradito de pedidos de oración. Y ese tiempo con Dios puede ser un tiempo de decir: Señor, yo sé que estás obrando para bien. Yo sé que lo que estás haciendo no entiendo, pero estás trabajando en mi vida. Y podemos pedirle cosas, pero también decirle: Señor, como Jesús le dijo, que se haga tu voluntad, no la mía. Si es tu voluntad pasar por este trago amargo, que se haga tu voluntad. Es para nuestro bien. Es para que nosotros podamos ser bendecidos. ¿Te animás a cambiar tu oración? ¿Te animás a tener un momento distinto con Dios y conocerlo de otra manera? Y decirle: Señor, yo sé que todo me ayuda para mí. Estás trabajando en mí. Cerra tus ojos mientras que los chicos van cantando y habla con Dios. Habla con Dios en esta mañana. No sé la necesidad que estás pasando, la dificultad, como hoy dio testimonio nuestra hermana. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero no te confundas. No es solo dinero, trabajo, lo que Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte mucho más que eso. Quiere trabajar con tu corazón, con tu vida, con tu paciencia, con tu fe, con tu confianza en Él. Que esas cosas no te la dan las cosas materiales. Un día vas a tener trabajo, un día vas a tener dinero, un día vas a tener salud, pero un día no lo vas a tener. Y ahí tienes que dar tu confianza en el Señor. Nuestra confianza está en Él, no en las cosas que nos dan, no en las cosas que nos bendicen. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias, Señor. Gracias porque todo lo que nos sucede